Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a ver un poco sobre la historia de México, que precisamente corresponde a la misma materia del mismo nombre, correspondiente al libro tomo 4. Entonces, pues para empezar vamos a ponernos un poco en contexto. Aquí lo que vamos a abordar en el día de hoy, pues precisamente vamos a abordar la historia de México de los años de 1810 hasta 1910. O sea, los primeros 100 años de México como país independiente. Entonces, pues durante esos 100 años pues surgieron muchas cosas. Para empezar, pues los primeros 10 pues estuvo todo el problema sobre la lucha de independencia, cuáles fueron los tratados que se hicieron y hasta cuándo se reconoció a México como un país independiente y ya no como una colonia de España. Entonces, por ello mismo, pues como surgieron muchos sucesos importantes, pues vamos a irlos dividiendo por videos, ¿no? Entonces, muy posiblemente en esta semana vayan a ser 4 o 5 videos, pero pues se va a tratar de hacerlo más conciso posible. La historia de México es muy bonita, es algo extensa y yo pienso que es necesaria que la sepa cada persona, ya que pues es parte de sus orígenes, ¿no? Y pues sobre todo es más que nada cultura general. Entonces, pues tiene que saber un estudiante de preparatoria pues diversas fechas importantes en la historia de México, como por ejemplo cuándo inició, cuándo terminó la independencia, cuándo fue la guerra cristera, cuándo fue la revolución mexicana, cuándo terminó, cuándo fue las leyes de reforma, cuándo se hizo la primera constitución, cuándo se hizo la constitución que tenemos actualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si a ustedes les gusta la historia, pues qué bueno, porque así vamos a estar durante estas siguientes semanas viendo literalmente toda la historia de México. Entonces, pues para empezar, pues vamos a hablar un poco sobre las antecedentes y las causas de la independencia de México. Entonces, pues como ya sabíamos, pues México era en realidad una colonia española, la cual pues precisamente fue hecha colonia a partir de la caída de Tenochtitlán hace ya 300 años desde 1810. Entonces durante 300 años pues fue colonia México. Por consecuencia pues cambió el estilo de vida de ser colonias y poblaciones de indígenas y de culturas antiguas, como por ejemplo la zapoteca, la olmeca, la teotihuacana, tlaxcaltecas, etcétera, 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 a pasar ya a un estilo de vida muy diferente. Por ejemplo, se empezó a ocupar mucho el cambio de monedas, el cambio de idiomas, el cambio de costumbres. Y pues bueno, precisamente todos esos cambios pues fueron algunas principales causas en cuanto al surgimiento de la independencia. Entonces, pues precisamente el movimiento de independencia de México surge a partir de esas inconformidades por ciertos sectores de la población. Entonces, por ejemplo, pues tenemos que precisamente en España, pues una de las causas principales para la independencia de México se encontraba invadida por tropas francesas desde 1808. Por consecuencia, pues la corona española pues no estaba en su mejor momento. La corona española había abdicado y el reino era gobernado por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Esto pues precisamente surge cuando Napoleón empieza a expandirse por todo el viejo continente. Llega hacia España, pues precisamente el que gobierna ahí es José Bonaparte. Entonces, pues como les comentaba, pues España no estaba muy bien en cuanto a estructura, por así decirlo. Hubo agitación política y civil, la cual se incrementaba tanto en la metrópolis como en las colonias españolas del continente americano. Pues precisamente debido a esta conquista eh, por Bonaparte, pues varios colonias pertenecientes a España pues trataron de emanciparse precisamente para no ser controlados todavía eh, por Napoleón Bonaparte. Entonces, pues empezaron estos movimientos revolucionarios para poder pues, ser reconocidos como una nación independiente y no ser controlados directamente por Napoleón. La población criolla buscaba tomar el mando de la Nueva España, pero los peninsulares pretendían mantener bajo su control al virreinato. Varios sectores oprimidos de la Nueva España se hallaban inconformes frente a los privilegios de los peninsulares y acumulaban un rencor social por los siglos de injusticias Miguel Hidalgo y Costilla.
Entonces, pues precisamente en cuanto a esta parte de conflictos propios en la población de la Nueva España, pues existían diferencias en las clases sociales. Como logran leer aquí en la diapositiva, pues precisamente los peninsulares tenían ciertos privilegios en cuanto a otras castas y en cuanto a otras poblaciones. Entonces, pues esos privilegios que gozaban los peninsulares, pues hacían que se sintieran inconformes ciertos sectores de la población. Por consecuencia, pues para empezar, pues se empezaron a reunir ciertos grupos pertenecientes a esas castas, a esos habitantes, y pues empezaron a formular ideas, ¿verdad? Pero bueno, eso es como que en cuanto a la parte de relación entre España y la Nueva España, que es México, ¿no? Pero vamos a ver un poco sobre causas generales en la independencia, o sea, qué más pasó en el mundo. Para empezar, pues surgió la Ilustración y se difundieron las ideas de los enciclopedistas, las cuales pues circularon todas las colonias españolas. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente la Ilustración lo que buscaba era enaltecer la figura del conocimiento. Buscaba que se volviera a lo bello, que se estimulara el arte, la libertad, precisamente todas esas obras que habíamos visto en otras secciones y en otros libros, como la de la libertad guiando al pueblo, pues todas esas pinturas, todos esos textos, todas esas ideas de los enciclopedistas, pues ayudaron a poder cambiar el estilo de pensamiento de las personas y poder saber que se necesitaba una independencia de otras naciones. También otro punto importante son las reformas borbónicas, que precisamente desde 1767 afectaban a las aspiraciones de la sociedad novohispana. Aparte, pues precisamente en nuestro continente se había dado una independencia muy importante, que era la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que es lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Esa independencia surgió en 1776. Entonces, pues ya, si sacamos cuentas, de 1776 a 1806 habían pasado unos 30 años, ¿no? Entonces, pues imagínense, nuestro vecino del norte se había independizado de Inglaterra ya hace 30 años. Entonces, pues ese fue igual un principal motivo para que México hiciera lo mismo. La Revolución Francesa de 1789 fue un acontecimiento histórico que precisamente marcó ideales del pensamiento, como por ejemplo la soberanía, el modelo republicano, los derechos civiles y bueno, todo lo que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Esta parte de la libertad, de la noción del querer saber, de la noción del querer ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. También otro punto importante pues fue la revolución industrial. Esa revolución industrial pues precisamente favoreció a la actividad económica, pero sobre todo pues como vimos en un anterior punto, pues surgieron nuevas clases sociales a partir de esta revolución industrial. Por consecuencia pues ese surgimiento de nuevas clases sociales por parte del viejo continente pues cambia un poco la forma de pensar en cuanto a ciertos aspectos en general. La invasión de las tropas napoleónicas a la península ibérica precisamente provocó la abdicación del emperador español Carlos IV y el príncipe Fernando heredero al trono. Entonces, pues precisamente analizando todo eso, pues nos vemos involucrados en un mundo cambiante, ¿no? En todas las personas están cambiando, todas las colonias se están revelando. Entonces, pues en algún momento, pues México se puso a preguntar, ¿por qué no hago yo lo mismo, no? Y pues eso es por lo que principalmente se hizo la revolución, perdón, la independencia de México. En cuanto a las causas internas, pues vamos a analizar también estos aspectos más personales de la Nueva España. Por ejemplo, pues había un control excesivo sobre la vida económica y política de la Nueva España. Esa vida económica pues se ve reflejada en el cobro de impuestos, ya que los impuestos se iban aumentando cada vez más y más, y precisamente sus gobernantes pues eran designados directamente por la Nueva España, cosa que a las personas que vivían ya, perdón, sus figuras políticas eran denominadas por España como tal, cosa que pues precisamente los habitantes de la Nueva España pues les incomodó y no les gustó, y por eso pues idearon todo este proceso de luchar en contra de la vieja España. El sentimiento nacionalista que expresaba la madurez ideológica entre los criollos. Ese sentimiento nacionalista pues lo vemos en otras etapas de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el nazismo, el fascismo y otras corrientes y modelos
por así decirlo, filosóficos, ¿no? Pero pues precisamente en cuanto a México, o sea, la Nueva España, pues ese sentimiento nacionalista pues estaba muy presente ahí en esos entonces, ya que pues al ser una colonia muy distinta a las demás, al ser una de las colonias más prósperas, pues tenían un sentimiento de ser distintas a las demás. Entonces eso involucraba poder ser ya como tal un país distinto, ya no solo una colonia, sino solo un país. Existía también rivalidad entre criollos y peninsulares, que precisamente era lo que habíamos comentado en las diapositivas anteriores. Y sobre todo, pues había descontento en sectores populares durante siglos, que habían permanecido en injusticias como la marginación social, la racial, la esclavitud, la encomienda, la falta de libertades, el peso de la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Estas últimas partes pues son más que nada orientados a cómo vivían las personas, ¿verdad? Ya que por ejemplo la esclavitud pues era totalmente válida en la Nueva España. Por consecuencia pues a muchas personas no les gustaba, ya que no es bonito ser esclavo. Entonces con estas ideas de la ilustración, de ser libre, de ser una nueva persona y ser una persona culta, pues todo eso involucró a que precisamente las personas se alzaran contra la vieja España. Entonces, pues vamos a entrar ahora a las etapas de la lucha armada. Entonces, ya después de que se gestaron todas estas ideas en la población, pues como les digo, se empezaron a reunir ciertos grupos en especial. Esos grupos se reunían en secreto, ya que si los llegaba a descubrir algún político, alguna fuerza eh, externa a ellos, pues les podía ir muy mal, les podía ir desde directamente a la muerte, o bien les podían quitar todos sus bienes y privilegios que gozaban en ese entonces. Entonces, pues precisamente al reunirse en privado, ciertos grupos pues fueron realizando ciertos movimientos en especial. Entonces, pues vamos a ver un poco de ello, ¿no? Entonces, pues, tras la dedicación de Fernando VII en la Nueva España suscitó una inquietud entre los criollos, mestizos y otros sectores oprimidos. Hubieron brotes de insurrección, conspiraciones que comenzaban a generarse aquí y allá, y aparecían por todos lados gacetas, panfletos difundiendo noticias sobre la resistencia popular española y la libertad americana. Todo esto ayudó. Entre los promotores de la soberanía nacional surgió Francisco Primo de Verdad, síndico del Ayuntamiento de México, quien exigió ante el virrey José Iturrigaray sobre los regidores de los otros ayuntamientos novohispanos el establecimiento de un congreso que asumiera el manto de la Nueva España a nombre de Fernando VII. Pero en su ausencia, pues los peninsulares interpretaron esta exigencia como desacato a la ley y la autoridad depusieron tanto al virrey Iturrigaray como a Francisco Primo de Verdad y los demás conspiradores. Entonces, pues en esta pequeña parte, pues les doy la prueba de lo que les comentaba antes, ¿no? Estos movimientos que vamos a definir como primerizos, pues se vieron fuertemente atacados por la corona, ya que pues a ellos no les convenía que México se independizara como nación, ya que era una fuente principal de recursos y como les decía era una de las colonias más abundantes de la Nueva España en este continente que es América. Entonces, pues surgieron otras conspiraciones, por ejemplo, la conspiración de Querétaro. Ese fue meses más tarde y marcó el antecedente inmediato al estallido de la lucha de independencia de México. Dice, si bien está ligada a la iniciada poco antes en Valladolid, Michoacán, se remonta en agosto de 1810. A propósito, en dicha conspiración fue reunir la Junta de Gobierno a nombre de Fernando VII. Al ser denunciado el movimiento, lejos de verse sofocado, cobró impulso y estaló la lucha en forma anticipada el 16 de septiembre de 1810. Entonces, pues vemos que precisamente en estos movimientos y conspiraciones posteriores a la que habíamos anunciado antes, pues ya va tomando relevancia hasta que el 16 de septiembre de 1810 se da como tal el estallido de la lucha armada. Entonces, pues el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo convoca en la madrugada, en el pueblo de Guanajuato, el grito de Dolores. Todo esto precisamente en, en, en una forma de protesta ante todos los sucesos ocurridos con la corona en ese entonces.
Y algo interesante es que con todo este movimiento independentista, pues Hidalgo reconoce a Fernando VII como autoridad legítima, ya que recordemos que en ese entonces pues estaba esa expansión de Napoleón en el viejo continente, ¿verdad? Entonces, pues a partir del estallido del movimiento armado de la independencia de México, pues los insurgentes tomaron la plaza de San Miguel el Grande, el 21 de septiembre se tomaron Celaya y posteriormente se dio la célebre y sangrienta toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Posterior a ello, el 16 de octubre se toma Valladolid en Michoacán, donde Hidalgo decreta la evolución de la esclavitud y el pago de tributos. Ya más próximas, la capital novohispana, las huestes de Miguel Hidalgo vencieron a las tropas realistas del general Torcuato Trujillo durante la batalla del Monte de las Cruces. Y bueno, estos movimientos se fueron intensificando cada vez más, más y más. ¿Y todo esto por qué se hace? Pues bueno, se hace por la siguiente razón. Cuando uno se quiere independizar, pues lo que se tiene que hacer es ir tomando territorio. Entonces, pues el movimiento tomó inicio en Dolores, Guanajuato, y pues se fue expandiendo por cada uno de los estados correspondientes de la Nueva España. Entonces, conforme el movimiento se iba expandiendo, pues la corona iba teniendo cada vez menos poder en el territorio de la Nueva España, cosa que se hizo durante todos los siguientes 11 años de la lucha en el movimiento. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. El movimiento iniciado por Miguel Hidalgo pronto se extendió vigorosamente, aparecieron caudillos y promotores de la lucha con múltiples vertientes en las tropas realistas, que no lograban contener. En octubre de 1810, Rafael Iriarte se apoderó de León y Aguascalientes, mientras que José María González tomaba Sinaloa, Tomás Ortiz y Benedicto López, Toluca y Zitácuaro, Ávila, Rubalca, Cuernavaca, y los hermanos Villagrán, Huichapan y el llamado Amo de Torres. Guadalajara. En ese mismo año, Ignacio López Rayón se unió en Marabatio a Miguel Hidalgo. José María Morelos se adhirió al movimiento de Indaparereo con la misión de controlar las costas del Pacífico y el puerto de Acapulco. Fueron los periódicos que comenzaron a circular por doquier. El primero, quizá entre todos ellos, fue El Despertar Americano, editado por Francisco Severo, al menos desde 1810. Otro personaje que se encargó de realizar una propaganda pro de la lucha fue el doctor José María Cos, el ilustrador de América, en 1812. Entonces, pues, precisamente con esta expansión del movimiento, pues, uno de los principales fuentes de difusión pues fueron las imprentas y periódicos de la Nueva España y del territorio americano. Entonces, conforme se fue intensificando la toma de territorio, pues se fue ganando también aliados. Y de los primeros más importantes que nosotros recordaremos en la historia, pues fue José María Morelos, que como lograron leer aquí en la diapositiva, pues su misión era controlar las costas del Pacífico y el puerto de Acapulco. Ya después de un año de la lucha de la independencia de México, pues ya en enero de 1810 el general realista Félix María Calleja derrotó a los insurgentes en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama decidieron buscar apoyo procedente de Estados Unidos de Norteamérica, pero resultaron sorprendidos durante su trayecto rumbo a Monclova y poco después procesados y sentenciados a muerte. Aldama y Allende fueron fusilados el 26 de junio de 1811 e Hidalgo el 30 de julio. Entonces, pues después de esta muerte de uno de los primeros grandes promotores de la lucha de la independencia de México, que es Miguel Hidalgo, pues toma la cabeza pues José María Morelos, cosa que pues vamos a ver en las diapositivas posteriores. Pero noten que precisamente algo negativo de toda esta lucha armada y de tomar territorio es que cuando se sorprendían y se lograran capturar a algunos de los líderes, pues se mandaban a matar. Esto porque atentaban contra la nación y eran acusados de conspiradores. La conspiración pues estaba muy penada en aquellos años. Por consecuencia pues los mandaban a matar. Veremos que en años posteriores pues pasa algo muy similar con Maximiliano y Carlota. En ese entonces, bueno, nos estamos saltando un poquito, pero el fundamento es lo mismo. A Maximiliano se le toma como traidor y conspirador y que tentaba contra la patria y por eso se le manda a matar. Pero pues precisamente notemos que
esas acciones pues vienen también desde la independencia de México, ¿verdad? Y que precisamente uno de los que la sufrieron pues fue el padre fundador de la independencia de México, que fue Miguel Hidalgo. Entonces pues nos encontramos en 1811. Ya con la muerte de Hidalgo pues José María Morelos pues ya tomaba el control y ya controlaba Chilpancingo, que era apoyado por los hermanos Bravo. Otra figura importante que se unió a Morelos en la toma de Tistla fue Vicente Guerrero, que es un nombre muy importante y grábenselo porque lo vamos a ver en años posteriores. Los hermanos Galeana formaban parte de las tropas insurgentes y con ellos Morelos se apoderó de Chautla, Puebla y otros sitios cada vez más cercanos a la capital. Morelos convocó en septiembre de 1813 un congreso en Chilpancingo, ante el que dio a conocer su ideario político en un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación. Proponía la independencia definitiva y el rompimiento con Fernando VII para sustentar la soberanía y una república tripartita, la abolición de la esclavitud y la igualdad civil ante la ley, así como la supresión de tributos parroquiales. Sin embargo, sostuvo su religión católica como culto oficial. Entonces notemos que en las diapositivas anteriores les había mencionado que Miguel Hidalgo reconocía la autoridad de Fernando VII, pero con su muerte pues José María Morelos y Pavón pues cambia un poco las ideas y precisamente propone el rompimiento de Fernando VII. Aparte de conservar algunas ideas anteriores a Hidalgo, como es la abolición de la esclavitud, pues también propone otras tantas, como por ejemplo el todavía sostener la religión católica como el culto oficial de este nuevo país que estaba surgiendo. Pero bueno, en cuanto a otros puntos, por ejemplo, la igualdad civil ante la ley, pues se seguía sosteniendo, y sobre todo la suspensión de tributos parroquiales, y además de otros impuestos precisamente que eran cobrados por la corona española. Entonces, pues siguió la lucha, y precisamente entre los esfuerzos de Morelos a finales de 1813 pues fue la toma de Valladolid de Michoacán. Este suceso pues aparentemente fácil, gracias a los generales Mariano Matamoros y Nicolás Bravo, fue un punto crucial, ya que el general Calleja los sorprendió entre dos fuegos y los derrotó. Perseguidos por tropas realistas, Morelos y Matamoros continuaron en retirada, sufriendo cuantiosas pérdidas, entre ellas la muerte del propio Matamoros en febrero de 1814. Sin embargo, desde enero de 1814 se proclamó la Constitución de Apatzingán en Michoacán, pero el Congreso eliminó las tendencias radicales contenidas en el programa social de Morelos y protegió ciertos privilegios tradicionales del clero, terratenientes y militares, aunque sostuvo la proclamada de la independencia. Incluso antes de realizarse el Congreso, Morelos fue sustituido por Andrés Quintana Roo y por José María Cos. Morelos fue tomado prisionero y también fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, en 1522. Perdón, en el 22 de diciembre de 1815. Entonces, pues como logramos ver aquí, conforme todavía surgía esta necesidad de expandirse y de controlar cada vez más y más territorio, pues en algún momento se topan con con algunas dificultades, precisamente el propio Morelos, ya que ciertas partes de la población todavía se querían seguir teniendo sus privilegios en cuanto a el modo de gobernar de la corona española, cosa que esto mismo ocasiona que sea tomado prisionero y pues en años posteriores se mande a fusilar en 1815. Entonces, pues Miguel Hidalgo lo fusilan prácticamente un año después, que es en 1811, y en 4 años después pues mandan a fusilar a Morelos. Entonces, pues ahorita la pregunta natural es, ¿quién va a continuar con la lucha de independencia si los dos principales pues se han muerto a causa de la misma lucha? Y esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Pero bueno, ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, pues como les digo, pues esta parte de la población todavía querían seguir manteniendo ciertos privilegios en cuanto a la corona, cosa que pues algunos fieles seguidores de la independencia de México pues no les parecía justo, ya que la independencia pues precisamente lo que buscaba era la igualdad. Entonces pues surge el movimiento insurgente de resistencia en los años de 1816 hasta 1820, el cual pues va a ser un movimiento muy importante. Entonces, pues desde 1814 Fernando VII pudo establecerse como monarca español en Madrid, con una política conservadora del estilo borbónico.
En sus actos suprimió al Congreso Liberal, anuló a la Constitución de Cádiz y además envió numerosas tropas para combatir la insurgencia en México y otras colonias emancipadas. La caída de Morelos se vio envuelta en el clima de la contraofensiva realista. En general, la lucha popular perdió casi toda su fuerza. Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier planearon el desembarco en México para impulsar la lucha insurgente. Fracasaron a mediados de 1817, la independencia de México se ahogaba y muchos rebeldes se atenían a la amnistía ofrecida por el virrey Apodaca. Pero en esta etapa de resistencia y de casi extinción surgen personajes precisamente como Nicolás Bravo, Pedro Moreno y Pedro Asensio, los cuales pues, intentaban mantener vivo el movimiento, pero pues, sus esfuerzos eran limitados. La lucha insurgente sobrevivía y cobraba empuje porque en ella había causas históricas legítimas como el anhelo de libertad, la necesidad de adquirir soberanía propia, y la figura más sobresaliente al frente de la resistencia fue Vicente Guerrero, que era aquella figura que les decía que iba a ser importante más adelante, quien controlaba la región montañosa del sur. Entonces, pues precisamente vemos que con la muerte de Morelos, pues el siguiente al mando pues es Vicente Guerrero, el cual pues era el que controlaba más que nada el sur de la Nueva España. Entonces, pues debido a que la corona pues presentaba ciertas defensivas en cuanto al movimiento de la independencia, pues hubo ciertos problemas en los años de en medio, ¿no? Pero pues esos problemas pues se fueron solucionando y nuevamente la independencia pues tomó fuerza. Entonces llegamos precisamente al año de 1820, en donde Fernando VII se enfrentó a un movimiento liberal en el interior de la península. El general Rafael del Riego, opuesto al modelo absolutista, obligó al monarca español a establecer la Constitución de Cádiz. Este hecho repercutió decisivamente en la metrópoli y en la Nueva España, pues el sector conservador vio amenazados sus intereses con este giro en la política española. El general realista Agustín de Iturbide, que también es una figura importante que veremos más adelante, después de haber perseguido en vano a Vicente Guerrero por las montañas del sur, cambió su estrategia y le ofreció el indulto en una carta enviada en enero de 1821. Iturbide y Guerrero se encontraron en el pueblo de Acatempán y acordaron cómo lograr la consumación de la independencia, según consta el llamado Plan de Iguala, que es un plan muy importante. Era necesaria la unidad entre peninsulares y americanos para obtener la independencia y fundar el régimen monárquico constitucional. Entonces, pues precisamente notemos, ¿no? Notemos que con estos movimientos de Vicente Guerrero, pues llega hasta el general realista Agustín de Iturbide y pues precisamente establece como la paz, ¿no? La paz entre la corona y el movimiento armado. Entonces, pues precisamente en este último tratado, que es el Plan de Iguala, pues precisamente buscaba la unión entre los peninsulares y americanos para poder obtener la independencia y formar un nuevo país en aquel territorio que era la Nueva España. Entonces, pues bueno, antes de ello, pues vamos a analizar un poco todos los tratados que surgieron en esos años de lucha. El primero que vimos precisamente fue el de Sentimientos de la Nación, que era hecho por María Morelos, el que fue expuesto ante el Congreso de Chilpancingo a finales de 1813, y en ese escrito se plasmaron ideales como la independencia, la soberanía y la justicia, los cuales eran ideas del propio Hidalgo. En 1814 se establece la Constitución de Apatzingán, la cual establece un modelo republicano para gobernar a México como una nación soberana. De ahí pues sigue el Plan de Iguala, que es decretado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en 1821. Sus tres objetivos fueron la religión, la independencia y la unión, y de ellos se derivaban los colores de la bandera, que da el nombre al ejército de las tres garantías. Y bueno, el texto más importante de todos estos es el Tratado de Córdoba, que precisamente es el acuerdo entre Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue, firmado el 24 de agosto de 1821. El acuerdo declara la independencia de México, sin embargo, España reconoció a México como país soberano a partir de 1836. Pero bueno, todavía no llegábamos, ¿verdad? Pero bueno, si vemos en estos tres últimos, pues se establecen ideas muy importantes, ¿no? Como los colores de la bandera, como el modelo del país y como ciertas ideas principales como la independencia, la soberanía y la justicia.
Entonces, pues precisamente en este último, en el Tratado de Córdoba, pues se representa el reconocimiento oficial de la independencia de México. Asimismo se da un magno documento histórico como fin de la lucha armada, y asimismo pues se da la soberanía de la nación. Pero todo esto pues a Fernando VII no le pareció muy agraciado. Por consecuencia pues no reconoció el Tratado de Córdoba y pues emprendió una lucha de reconquista a México, pero pues no logró ya nada, ya que pues la lucha y los territorios ya estaban tomados prácticamente todos en general. Entonces pues vamos ahora ya a la parte final. Ya con el Tratado de Córdoba, Agustín de Iturbide, precisamente ya unido con Vicente Guerrero, pues firman con Juan de Donojú la independencia de México. Y ya en 1821, pues México es una nación independiente. Esto pues se logra precisamente al establecer ciertas relaciones y establecer ya el control total sobre el territorio de la Nueva España. Dejen tomar un momento. Perdón, es que es cansado hablar durante mucho tiempo. Entonces, pues precisamente con este Tratado de Córdoba en 1821, pues ya el 27 de septiembre de ese mismo año, pues se culmina la independencia de México, tras 11 años de lucha y de revolución. Y todo esto pues se da cuando Juan de Donojú pues firma esos tratados de Córdoba y el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Entonces pues ese acto pues culmina y termina por fin la independencia de México y pues ya México se reconoce como una nación ya independiente de España. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasó en México de 1821 a 1861 en un siguiente video. Hasta aquí vamos a dejar este video, ya que dura bastante. Y pues bueno, como comentario, pues les digo que es bastante cansado estar narrando todo esto. Entonces, si escuchan ciertas pausas, pues es por ello que me detengo y tomo un poco de agua para seguirles contando. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo demás en el siguiente video. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí, en el cual abordamos la unidad 1. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.